Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la confusión que hunde. Cada creyente navega en la barca de su fe hacia la otra orilla, guiado por la voz del Señor que dice, pasemos al otro lado. El viaje cristiano no siempre se realiza con el mar en calma. Hay noches oscuras, vientos contrarios, y momentos en que parece que el Señor no está presente. Sin embargo, aunque no le veamos, Cristo nunca se desentiende de los suyos. Mientras nosotros remamos entre las olas, Él intercede por nosotros ante el Padre. A veces, las tempestades del alma, la duda, el miedo o la confusión, nos hacen pensar que navegamos solos, o que lo que se acerca a nosotros es una amenaza, y no el mismo Salvador. Así le sucedió también a los discípulos aquella noche en el mar de Galilea, cuando vieron venir a Jesús caminando sobre las aguas y pensaron que era un fantasma. Pero Cristo se acercaba a ellos en medio del viento, revelando su poder sobre todo lo que nos perturba y pronunciando palabras que disipan el temor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. En este viaje de fe, lo decisivo no es la fuerza de nuestra barca, sino la presencia de aquel que camina sobre las aguas y sostiene a los suyos cuando comienzan a hundirse. Este pasaje nos enseña que la confusión espiritual no proviene de la ausencia de Cristo, sino de apartar la mirada de Él. Veamos cómo, en su adversidad, los discípulos confunden a Jesús y no le perciben cerca de ellos. La cercanía o lejanía del Señor no depende de nuestra percepción física subjetiva. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay personas que todo lo que ellos creen, piensan o hacen depende de sus percepciones subjetivas. Y tengo que decirles que esto no es así. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice el Señor, esta es su promesa, esta es su palabra. Y esto no depende de percepciones subjetivas. El Señor permite que en algunos momentos de la vida nos enfrentemos a situaciones adversas, claro que sí, en las que su persona y cuidado nos pueden parecer ausente y distante. Eso puede suceder. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Por tanto, en esta ocasión, Jesús les hizo ir delante de ellos. Iban delante y para ellos aquello podía suponer ir solos, pero Jesús les dijo que iba detrás de ellos. Y si para colmo se juntan las tormentas que sobrevienen inesperadamente y que agitan la barca de nuestra vida, entonces pues surgen de nuestra alma sentimientos bastante negativos. Marcos 4:37 al 38. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo y le despertaron. Mateo 14:23 al 24. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Por tanto, el Señor estaba con ellos. Les había dicho que fueran hacia la barca, pero que Él iría detrás. Y según este texto, Jesús estaba allí con ellos. Pero ellos, con miedo, con preocupación, con ansiedad,
por el viento, por la tempestad que sucedía, pues entraron en una situación de temor, en el que la fe pues dejó de estar presente en la medida en que debía de estar. Así pues, más allá de nuestras percepciones subjetivas, la presencia del Señor es una realidad con nosotros, en la barca o fuera de la barca. El Señor siempre está con nosotros, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha prometido. No olviden, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, todo lo que Dios hace con nosotros, todo depende de Él, de su palabra, de su promesa, no de nosotros, no de nuestros sentimientos subjetivos, de nuestras percepciones subjetivas. Depende del Señor. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ha dicho el Señor. Esta es una promesa del Señor. Estoy todos los días. No importa dónde estemos en la cama de un hospital, en urgencias o en la UBI o en una habitación, o que estemos ante una situación de dificultad en un banco, en un comercio. Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así pues, el Señor siempre se ocupa de sus ovejas, siempre, siempre. Ante ellas mismas, despidiéndose tiernamente, como se nos dice en Mateo 14:23, despedida la multitud. Antes de irse de la multitud, antes de separarse de la multitud, Jesús se despidió de ella, de la multitud, y después subió al monte a orar aparte. Siempre el Señor tenía este gesto de amor, de ternura, de amabilidad. Él siempre se ocupa de los suyos de una manera o de otra, siempre está pendiente a los suyos, siempre, siempre. Unas veces de una manera, otras veces de otra, pero siempre está con los suyos. El Señor siempre está atento y pronto para ayudar a sus discípulos, a los que creen en Él, en todo tiempo. Aunque no siempre que Jesús se acerca a nosotros, lo hace en la forma esperada. En este caso concreto, Mateo 14:25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hombre, no era una forma común en la que Jesús se acercaba a ellos. Era una forma milagrosa, por otra parte, sorprendente, por otra parte. Pero no era una forma común, esto es cierto. Pero lo importante es que Jesús se estaba acercando a ellos. En medio de la tempestad, Jesús se acercaba a ellos. Y si era necesario caminar por las aguas, Jesús caminaba por las aguas. Cuando Jesús entiende que le necesitamos, Él se acerca a nosotros por la forma que sea. Y Jesús siempre hace esto, siempre hace esto. Siempre se acerca a los suyos, a los que quiere acercarse, pero a veces lo hace de forma sorprendente y milagrosa, como con Pablo. Hechos 9:3-5. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Otro caso de aparición sobrenatural, milagrosa, sorprendente de Jesús. No siempre Jesús se acerca a nosotros por las maneras y formas que nosotros entendemos, nos parecen lógicas. A veces el Señor usa milagros o usa formas que escapan a nuestro conocimiento. Y esto es lo que hace que algunos le confundan. Esto pasó por lo menos con los discípulos, le confundan. Le confundan con respecto a lo que nos sucede o le confundan con respecto a nuestra percepción de si el Señor está presente o ausente. En el texto que hemos leído se dice Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Lucas 24:15 y 17-18, Jesús se acercó y les dijo, ¿por qué estáis tristes?
Cleofás dijo: ¿eres forastero y no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Son dos ocasiones muy distintas y muy distantes una de la otra. Estos dos textos que hemos leído fueron dos momentos muy distintos, repito, y distantes en el tiempo, pero en ambos se ve lo mismo. Jesús se aparece a los suyos y los discípulos pues se quedan asombrados, se quedan anonadados por lo que está sucediendo, e incluso pues no conocen a Jesús. Un fantasma en el primer caso, en el segundo caso, eres forastero. A veces los creyentes, en medio de nuestras adversidades, no distinguimos la presencia del Señor. Está allí porque lo ha prometido, pero no le distinguimos. Le podemos confundir con cualquier cosa, con un fantasma, con un forastero, pero el Señor está allí porque Él lo ha prometido. Así pues, en esta situación de confusión espiritual, el Señor enseña quién es Él, exponiendo la verdad de su palabra. Donde la palabra se expone, no hay confusión sobre el Señor. Mateo 14:27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida Jesús les habló. La palabra de Jesús fue lo primero que él comunicó. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Como también en el caso que mencionamos antes, en el otro caso distinto y distante, Lucas 24, 25 al 27 y 31, Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, y le reconocieron. Por tanto, estos textos nos muestran que lo único que saca al creyente de la confusión en que pueda encontrarse en algún momento de su vida, y que no pueda percibir a Jesús, lo cercano que está, y que le confunda con cualquier otra cosa, lo único que puede sacar al creyente de su confusión es la palabra del Señor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, y le reconocieron. En definitiva, hemos hablado de cómo los creyentes en su adversidad pueden confundir a Jesús, pueden no percibirle cerca de ellos. Esto es una triste realidad, y esto sucedió con los discípulos, con los apóstoles, y puede suceder también entre nosotros, en nuestros días, en nuestros tiempos, si nosotros en algún momento de la vida difícil nos sentimos huérfanos del Señor. Quisiera que viéramos a continuación cómo confundir a Jesús en los momentos de adversidad, en los momentos de tempestad, de movimiento de la barca de nuestra vida. Confundir la presencia del Señor, confundir al Señor con cualquier otra cosa, no verle, no percibirle, todo esto de lo que hemos hablado. Quisiera que viéramos cómo esto hunde la fe en Él, hunde la fe que el creyente tiene en Él, la hunde. Y solo su ayuda y poder la puede volver a hacer flotar. El creyente debe tener siempre fe en el Señor, más aún en los momentos difíciles. Si en esos momentos se confunde, su fe se hunde en el mar de la duda, en el mar del miedo, en el mar de la angustia. La fe se hunde. Y eso no es bueno, no es bueno. Los creyentes que confunden a Jesús se hunden en la fe por el lastre del error y de la poca fe.
La fe no es superstición. La fe que conoce a Jesús sabe que no existen los fantasmas. Mirad que cuando confundieron a Jesús, le confundieron con un fantasma. Por tanto, en el subconsciente de ellos estaba que creían en fantasmas. Independientemente de que Jesús no fuera un fantasma, ellos creían que podían haber fantasmas. Y cuando no se tiene suficiente fe, puede ser que haya creencias erróneas en los creyentes. Hay creyentes que tienen creencias erróneas, tomadas de sí mismos, del mundo, de sus familiares, de las personas que le rodean. Tienen creencias erróneas. Las creencias erróneas se convierten en lastres en los momentos difíciles, en los momentos en los que perdemos un ser querido, estamos enfermos, necesitamos al Señor. Las creencias erróneas se convierten en lastres, en pesos, que si se unen al miedo, a la angustia, a la preocupación, unidos unos y otros, las creencias erróneas y nuestros sentimientos negativos, nos hacen tener una actitud y conducta muy, muy negativa como cristianos. Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, gritaron con miedo, un fantasma, un fantasma. Donde no hay ninguna fe, o donde hay poca fe, o donde hay poca fe y errores, se cree en cualquier cosa. En cualquier cosa. En Lucas 24:36 al 39, se nos dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo. Por tanto, los discípulos no estaban firmes en su fe, no solo en la ocasión en la que estamos hablando, sino en otros momentos. Tenían dudas, tenían errores, tenían temores. Y la fe no duda, la fe no puede dudar, porque en la duda no hay confianza, que es un elemento fundamental de la fe. En la duda no hay confianza. En la duda hay una conducta voluble y temerosa. Voluble y temerosa. Mateo 14:31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Veis? La poca fe lleva a la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santiago 1:6. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así pues, los creyentes que confunden a Jesús se hunden en la fe. Se hunden en la fe por dejar de mirar a Jesús y pasar a mirar en cualquier cosa, poner sus ojos en el problema de forma obsesiva, de forma negativa, por poner sus ojos en cualquier cosa que hunde al creyente en su fe. No creer en la palabra del Señor es algo que es muy negativo para un creyente. Un creyente es una persona que cree. Quien no cree en la palabra del Señor, quien no la recuerda y no cree en ella, en los momentos de dificultad, pues tiene un problema. Esto le hará objetar o rechazar las enseñanzas del Señor, o ponerse contra ellas, o hacer cualquier cosa. Mateo 14:28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Señor, si eres tú. Aquí hay pues una especie de fe mezclada con duda, con miedo. Esto no es bueno para nadie. No es bueno para una persona que se llama creyente. Tener un sentimiento en el que hay un cóctel
de sentimientos tan distintos, tan dispares, como puede ser la fe, el miedo, la duda. Si eres tú, Señor, si eres tú. Por tanto, los que confunden a Jesús o los que se confunden en los momentos de dificultad, de adversidad, y no perciben a Jesús, tienen una fe fluctuante, que actúa o que deja de actuar, que termina poniendo los ojos obsesivamente en el problema hasta que éste les atrapa y les hunde, porque los problemas atrapan y hunden. Mateo 14, 29 al 30. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Durante un poco de tiempo, Pedro caminó sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Este es el poder de la gracia de Dios. Este es el poder de la gracia de Dios en los suyos. Cuando miramos a Jesús, cuando confiamos en Jesús, podremos hacer cosas que no somos capaces de pensar ni imaginar. Como en este caso Pedro, caminó sobre las aguas. Las aguas que representaban el problema era literal, que estaban en el mar, pero que aquí también el mar no solo era el mar, sino que también metafóricamente, alegóricamente representaba a los problemas de la vida que surgen como tempestades y vientos y que nos llenan de preocupaciones y de miedo. Pedro anduvo sobre el mar literal y el mar de los conflictos, de los problemas, anduvo. Pudo sobreponerse a aquello y caminar sobre el mar para ir a Jesús, dice el texto. Pero al ver el fuerte viento, quiere decir que quitó los ojos de Jesús. Mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Pero al mirar al viento y por tanto quitar los ojos de Jesús, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esto que le pasó a Pedro es lo que le pasa a todos los cristianos, en todos los tiempos. Siempre que quitan los ojos de Jesús y los ponen en el problema, se hunden, se hunden. Esto es así, hermanos y amigos. Siempre es así. Apartar los ojos de Cristo nos hunde. En el mar de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de nuestros conflictos, apartar los ojos de Jesús nos hunde. Y los creyentes debemos evitar hundirnos y ahogarnos en el mar de la confusión, en el mar de la lejanía del Señor, del no percibir al Señor. Tenemos que alejarnos de ese hundimiento, salir de ese hundimiento para ver al Señor. Y tenemos que recordar que el Señor nunca está lejano, el Señor estaba allí, caminando sobre las aguas, llamando a Pedro. Estaba allí, no estaba lejano, sino cercano, tal y como Él ha prometido, para ayudar a los suyos. Incluso antes de que los suyos se lo pidan, el Señor se ofrece. Mateo 14, 25. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos. En sus angustias, en sus problemas, Jesús vino a ellos. Y tenemos que ser conscientes de esto, de la presencia del Señor siempre en nuestras vidas. En los mares angustiosos, tempestuosos, embravecidos, el Señor está allí con nosotros, en la barca o fuera de la barca. En la barca pareciendo que está dormido o fuera de la barca caminando hacia nosotros. El Señor está con nosotros. Y Pedro le dijo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Aquí vemos que Pedro recuperó un poco la cordura y se dio cuenta de que solo el Señor puede salvarnos de cualquier cosa. Solo Él puede darnos la salvación eterna de nuestros pecados. Solo Él puede darnos la salvación de nuestras almas.
pero también solo puede salvarnos de las cosas de esta vida que nos preocupan, que nos agobian, que nos traen tantos conflictos. La ayuda del Señor para sacarnos de cualquier forma de hundimiento en el que nos encontremos es inmediata. Y no depende de nuestras fuerzas, sino de su poder y de su gracia. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento. La presencia de Jesús nos libra de hundirnos. La presencia de Jesús calma nuestras tempestades y nos permite verle cercano y poderoso. Él está allí. Él está allí siempre cerca de nosotros. Pero si no le vemos por nuestros miedos o problemas, pues es un problema para nosotros. Pero el Señor está allí. Y tenemos que verle sin confusión alguna. Sin confusión alguna. Con Jesús en nuestra barca, junto a Él, hay descanso y paz absoluta. Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Con Jesús en la barca de nuestra vida no hay confusión, sino certeza sobre quién es Él. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vaya, por fin se dieron cuenta. Por fin se dieron cuenta. Siempre estamos a tiempo de darnos cuenta de quién es el Señor para nosotros. Y este darnos cuenta, esta fe, nos trae su ayuda. La confusión hunde, pero la fe nos levanta, nos acerca al Señor y nos saca de cualquier problema que podamos tener. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la confusión que hunde. Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones. En primer lugar, no confundas el aparente silencio del Señor con ausencia. Aunque no le veas, Jesús intercede por ti y vendrá en el momento preciso para socorrerte. Reconoce su modo de obrar. Aunque venga de forma inesperada, de la forma que no imaginas, el Señor a veces puede acercarse a nosotros de maneras que al principio no entendemos, pero se acerca. Por tanto, pongamos nuestros ojos siempre en Cristo, no en el viento, no en el agua, no en la tempestad, no en los problemas de la vida. Mientras la mirada esté puesta en Él, la fe no se hundirá. Aunque las olas amenacen con hundir la barca de nuestra vida, no nos hundiremos. Clama con humildad como Pedro, Señor, sálvame. Y Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que ha prometido que toda oración al Padre será contestada por Él, te dará aquello que necesitas. Que el Señor te bendiga y te ayude a confiar siempre en Jesús, a saber que Él está siempre cercano a los suyos, aún en los momentos difíciles. Él está cercano. Si no le ves, es porque tienes miedo, estás en el error, en cualquier actitud negativa, pero Él está allí cerca. No le confundas con ninguna cosa. Él está allí, con su mano tendida, llamándote. Ven, ven. Por tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos anima a seguir mirando a tu Hijo Jesucristo, a quien diste por amor a nosotros, por amor al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque en Jesucristo podemos seguir siempre confiados, esperar que su ayuda será pronta y que su ayuda será eficaz. Ayúdanos a tener la fe suficiente para percibirle siempre cerca de nosotros. Gracias, Padre. Te sigo pidiendo por los enfermos, que tengas misericordia de todos y cada uno de ellos,
que bendigas a Carmen Rosa, que bendigas a Carmen Teresa, a Susana, a Águeda, a Bárbara, que bendigas a la madre de Josefina, que bendigas a la madre de Ricardo, a todos aquellos que puedan necesitarte por cualquier causa, Señor, sé con ellos. Ayuda también a Otto, a Aide y a todos los, Señor, aunque no los mencionemos ahora, que puedan estar enfermos o recuperándose de alguna cosa. Sé con cada uno. Gracias, Señor. Bendito seas por lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y cada uno.